Hola, me llamo Ingrid. Hoy tendremos una aventura. Te daré a conocer tips y elementos para realizar una exposición oral y que te salga súper. Consideraciones previas que tienes que conocer antes de entrar en el tema. Primero, tienes que planificar, organizar y jerarquizar las ideas. Después, ejemplificar, ilustrar y explicar las ideas expuestas. Anticipar las dificultades de comprensión y usar reformulaciones. Después tienes que estructurar el discurso y por último tomar nota de las fuentes consultadas. Comenzaremos por conocer y explicar los elementos que debe tener la exposición oral. El primer elemento es la introducción. Después de saludar al público y antes de presentar el tema de la exposición, es importante introducir algún tema destinado a captar su atención. Estos son algunos recursos habituales, por ejemplo, hacer una reflexión en voz alta, realizar una afirmación categórica, contar una anécdota, presentar un acontecimiento reciente, entre otros que te van a ir apareciendo en la pantalla. Entonces tenemos que tener en cuenta y muy presente que la introducción debe incluir un saludo al auditorio, un elemento que se pueda hacer como si ya se había anticipado, una reflexión, una anécdota, una pregunta, una afirmación categórica, entre otras. El tema que se va a tratar posiblemente ya ha quedado recogido en el título de la presentación. El objetivo de la exposición debe informar o convencer y persuadir al auditorio, y la estructura de la exposición es la que cuenta mucho para la visualización y el entendimiento del público. Cuando se prepara la introducción es necesario tener en cuenta los siguientes pasos. Es necesario presentar el tema de la exposición. Hay que tener siempre presente lo que el auditorio ya conoce del tema y planearlo al principio. Es necesario presentar el objetivo de la exposición, es decir, hacer un hincapié sobre aquello que el público todavía no sabe del tema. Conviene resumir las ideas de la exposición y explicar cómo se procederá. En segundo lugar tenemos el desarrollo, una parte clave para una buena exposición. En el desarrollo de la exposición se presentan las ideas principales y las ideas secundarias. Siguiendo este esquema se enuncia en primer lugar una idea principal, a continuación las ideas secundarias, en ellas se derivan y se remontan las ideas principales, para cerrar la secuencia expositiva. Por último y para concluir el tema de los elementos de la exposición tenemos la conclusión. La conclusión debe incluir un resumen de la exposición, una referencia a la idea que se ha utilizado, un cierre, una indicación de la exposición se ha acabado, el agradecimiento al auditorio y una invitación a plantear algunas preguntas. En cuanto al lenguaje, hay que tener en cuenta que estos textos deben adecuarse al registro formal y que se producen en el ámbito académico. Por lo tanto, debes presentar un alto grado de formalidad y corrección en el uso del lenguaje. Las características más importantes de la presentación oral es la información que se transmite una sola vez sin que exista la posibilidad de ir hacia atrás y revisar lo que se ha dicho. Es muy importante facilitar la comprensión al auditorio, permitirle que no se pierda parte de la presentación para que no le afecte la comprensión global y asegurarse que podrán retomar el hilo de nuestro discurso en todo momento. Hay que recordar que la lengua hablada tiene algunas características que la alejan del discurso escrito. Las frases son cortas, los verbos son en forma activa, los tecnicismos deben ser explicados, las fuentes consultadas deben estar rigurosamente anotadas, es posible que alguien pregunte sobre ello. Continuemos con nuestro video. Te daré algunos consejos prácticos para conseguir una buena exposición oral. Se dice que un 65% de la información que se transmite en una exposición oral proviene del lenguaje no verbal. En primer lugar tenemos la gestualidad. La gestualidad se puede acentuar, complementar, sustituir o contradecir aquello que se expresa con palabras. En segundo lugar tenemos la mirada. Una mirada efectiva tiene puentes de comunicación con el auditorio, tiene más posibilidad de captar y mantener la atención, hacer llegar el mensaje y obtener un feedback para adaptar el discurso al auditorio. En tercer lugar tenemos el volumen y la entonación, una parte fundamental para la exposición. El papel de la voz es clave para conectar con el auditorio, hacerles llegar un mensaje con claridad, mantener su atención e incluso transmitirle emociones. En cuarto lugar tenemos el ritmo y pronunciación.
El buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz y procurar transmitir entusiasmo por la temática que expone. En quinto lugar está el vestuario. El vestuario debe ser correspondiente con la personalidad del orador y también con el propósito del registro y el contexto de la exposición. Vestuario. El vestuario debe corresponderse con la personalidad del orador y también con el propósito del registro y el contexto que se dé la exposición. ¿Sabías que el lenguaje verbal, solo un 35% de la información que se transmite en una exposición oral proviene del lenguaje verbal? Orden y estructura. Una exposición que tiene una orden y una estructura que el público pueda percibir es más fácil de seguir y de entender. Vocabulario. El léxico empleado en una exposición varía en función del tema, a la audiencia o el grado de formalidad que tiene. La síntesis. Construir una frase breve y sencilla hace el mensaje más claro y comprensible. Claridad y concisión. Un discurso es claro y conciso cuando los destinatarios pueden entender sin dificultades las palabras y las construcciones que se utilizan y además no sobran elementos. 10. Densidad informativa. Un discurso sobrecargado de información puede ser pecado y difícil de asimilar. Interés y eficacia. Para captar y mantener la atención del auditorio hay que usar con eficacia el lenguaje verbal y no verbal. Medios de apoyo. El uso de presentación de diapositivas, videos, documentos impresos u otros medios de apoyo sirven para atraer la atención, ejemplificar, explicar la estructura del discurso y hacer comprensible los conceptos complejos. Conclusión. La conclusión es importante porque es la que da respuesta de una manera precisa a las preguntas, hipótesis u objetivos que se han originado a la exposición. Dominio del tema. Estudiar con profundidad el tema que se centra en la exposición ayuda a construir un discurso propio y adquirir la seguridad que se necesita. Atención e interés. Para conectar con el público hay que hacerles partícipes de la comunicación y en la medida de lo posible adaptar el discurso a sus reacciones. Y por último tenemos el tiempo, fundamental para la exposición. El tiempo es la atención activa del receptor, puede ser limitada. Para distribuir el tiempo con lógica y eficacia es recomendable ensayar el discurso días antes de la presentación. Eso ha sido todo, gracias por acompañarme a esta aventura y espero que después de este video tus conocimientos y exposiciones alcancen tus objetivos.